Una mujer fue obligada a dar a luz a un bebé que no tenía posibilidades de sobrevivir fuera de su cuerpo. Una mujer que murió como resultado de la negación del derecho al aborto, pues según médicos, su embarazo ponía en riesgo su salud y su vida misma. El derecho al aborto es un derecho humano. Estas son solo algunas de las mentiras y tergiversación mediática del caso Beatriz, que seguramente has escuchado en más de una ocasión, pero de no ser así te lo explico de manera muy sencilla. Beatriz, una joven salvadoreña de bajos recursos que padecía de lupus, una enfermedad en el sistema inmunitario que le generó dificultades en su embarazo, por lo que los médicos le sugieren la esterilización. Sin embargo, ella lo rechaza, pues en sus planes está el tener un segundo hijo. En efecto, tiempo después queda embarazada por segunda ocasión, pero lamentablemente su hijo es diagnosticado con anencefalia, una anomalía congénita en la cual el bebé nace con cráneo y masa encefálica disminuidos, reduciendo su esperanza de vida al de algunos años, semanas o incluso horas. Parece ser entonces el momento perfecto para difundir la supuesta urgencia de la legalización de la, por lo que organizaciones no gubernamentales, a fin de cumplir tal propósito, roban el expediente de Beatriz para conocer su situación personal, incluso su domicilio, para poder ir a convencerla de solicitar la terminación de su embarazo. Entonces hablé con Sara García y me dijo, mire, yo tengo el mismo apellido que ella. Voy a llamar a una enfermera del hospital que ha colaborado con nosotras en algunas actividades y la voy a ir a buscar mañana domingo, que es día de visitas en el hospital. Fíjate dónde dice que vive. Y ahí, pues nos encontramos con que vivía en La Noria. Para ello, fue necesario infundir miedo en Beatriz, bajo comentarios como el que su propia vida corría riesgo y la constante deshumanización de su propio hijo con comentarios eugenésicos, pues al fin se contribuía a un bien mayor. Vamos a hacer un acuerdo ético de que nosotras no vamos a supeditar la lucha por los derechos de todas a la lucha por tu vida. Si hacemos este compromiso, te apoyamos así. Y ella dijo, bueno, está bien. Bajo el hostigamiento y las presiones por la colectiva feminista para el desarrollo local, la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, la IPAS o el CEGIL, Beatriz llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, quien reconoció que no existía un grave peligro a la vulneración de sus derechos a la vida y la salud, por lo cual declaró la improcedencia de la impugna. A las 26 semanas de gestación, como 6 meses aproximadamente, y en labor de parto, los médicos deciden adelantar el procedimiento mediante una cesárea, concretando el nacimiento de manera exitosa, preservando la vida de la madre y del bebé, que ahora se llama Melanie. Después de recibir afecto de su madre, de haber respirado y llorado por primera vez, Melanie fallece a las 5 horas de haber nacido. Tiempo después de su recuperación, Beatriz ahora visita a su hija en el panteón. Y así fue hasta que 4 años después falleció en un accidente de motocicleta. No obstante, los promotores de su caso continuaron con ello, llevándolo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien absorbió el caso y además solicitó la intervención de la Corte IDH. Dicha corte celebró una audiencia pública en marzo de 2023, en donde se expusieron diversos postulados tanto del gobierno de El Salvador como de los promotores del caso Beatriz. Algunos más contundentes que otros, pues mientras el gobierno de El Salvador dice que protegió la vida de Beatriz y su hija en todo momento, la perito Isabel Jaramillo dice que efectivamente hay vida humana dentro del vientre materno. Sin embargo, preguntarnos cuándo comienza esa vida, la verdad es que no importa. Pero, ¿cómo podría el Estado proteger los derechos de un individuo si no le interesa cuándo empieza a existir ese individuo? ¿Acaso nuestra existencia está supeditada al reconocimiento de un burócrata del Estado? Bueno, pues es algo que quedará completamente al aire porque aún no se explica por qué en México no se protege la vida sino hasta la semana 12, en Argentina hasta la semana 14, en Colombia hasta la semana 24 o en Estados Unidos hasta el mismo nacimiento. Porque si los derechos de una persona están en función de lo que decide su madre en un periodo completamente arbitrario, entonces la dignidad humana no existe. El caso Beatriz es importante porque por un lado podría imponer la legalización de El Salvador, siendo que ellos no lo han preferido así, y por otro lado, la trascendencia internacional de un precedente jurídico de tal magnitud forzaría legalizaciones e impediría sus derogaciones en países que así lo decidieran. Ello representa un duro atentado contra la soberanía de las naciones, en una estrategia globalista por la imposición de una ideología en concreto, montada por burócratas que difícilmente conocemos y difícilmente conocen nuestros países, historia o lengua. Las organizaciones internacionales tienen influencia significativa en nuestros países en términos políticos, culturales y sociales, pero también económicos,
y la fijación con el tema no es enteramente por un asunto de salud reproductiva, como dice el eslogan. Pues por empezar, el aborto es un gran negocio, uno que beneficia solamente a aquellas organizaciones que lo promueven en nombre de los derechos humanos. Organizaciones que además de obtener beneficios, reciben financiamiento para confluir políticamente en este negocio. O dicho de otra manera, tanto la CIDH como la Corte IDH han recibido más de 22 mil millones de dólares por las organizaciones abortistas que han financiado con más de 64 mil millones de dólares a los promotores del caso Beatriz ante la misma Corte IDH. Además de ser un claro ejemplo de un conflicto de intereses, solamente para agregar, desde España, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, se han donado más de 15 mil millones de dólares para tales efectos, sin importar las necesidades que actualmente tienen sus ciudadanos. El tema ha sido motivo de debate de hace ya varias décadas, por lo que las sociedades han ido ajustando sus marcos legales en función de lo que la democracia les ha traído consigo. No obstante, el caso Beatriz lo impone de manera autoritaria desde organismos supranacionales a los que no se les discute, no se les vota y no se les cuestiona. Finalmente, estas organizaciones no tienen ninguna clase de riesgo por perder votos frente a determinado tipo de resoluciones, porque precisamente nadie los ha votado. Retomar el caso es importante porque apenas hace unos días la Corte estaba deliberando para emitir su sentencia frente al gobierno de El Salvador respecto de este caso. Prestemos atención a la neolengua utilizada para invisibilizar a Melanie y minimizar la realidad del aborto, presentándolo como algo diferente a lo que realmente es, un asesinato. Hagamos frente a la desinformación sobre el caso, defendamos nuestra soberanía y concienticemos sobre la constante deshumanización de la vida en gestación. El caso Beatriz trasciende como un acto de resistencia en defensa de la dignidad humana frente a la imposición de agendas globalistas. Dicha dignidad y derechos de una persona no están en función de tener o no una discapacidad, por lo que defender la vida en todas sus etapas y en todas sus circunstancias representa un acto de justicia hacia los más vulnerables y un compromiso con el valor de cada ser humano. ¡Viva México! ¡Viva la libertad! Muchas gracias.